muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política y administrativa que es de interés general. Y para la muestra, este botón así inmenso que también les traigo el día de hoy, que tiene que ver con la sanción presidencial de la ley ya aprobada en el Congreso de la República, en último debate en una Cámara de Representantes que muchos señalaron de haber ido en contra de la normatividad, por tanto, que podría esa ley sancionada por el presidente Gustavo Petro, que es la de la reforma pensional, podría ser inconstitucional. En fin, lo cierto es que este martes 16 de julio, en una multitudinaria reunión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley de la República. Bueno, le falta todavía un pasito, enseguida le digo cuál es, dos pasitos le faltan enseguida, les digo cuáles son, pero sancionó hasta el momento, y se trataba con su firma, esta ley de reforma pensional. Para hablar sobre ella, sobre lo bueno, lo regular, lo malo, pero desde el punto de vista técnico, porque no se trata de lo político, sino desde el punto de vista del derecho. Está con nosotros el abogado experto en derecho pensional, Iván Mauricio Restrepo Faja. Abogado, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mi querido Roger, un gusto estar con ustedes y muy buena introducción, muy bien informado, Roger, maravillosa la introducción. Muchas gracias. Y en la introducción les dije a nuestros televidentes e internautas, sancionada, pero todavía no es ley de la República. ¿Hasta cuándo es ley de la República esta reforma pensional, doctor Iván Mauricio? Bueno, acordémonos que faltan un pasito y un pasote. El pasito es que debe ir nuevamente al Congreso de la República para que se inserte en el diario oficial y nos den número. Por el momento, Roger, no hemos escuchado de ningún número, como por ejemplo la Ley 100 del 93. Entonces tendrá que ir al Congreso a que lo inserten en el diario oficial, en Gaceta, nos den una numeración y a partir de ese momento de que nos den la numeración ya queda promulgada, como decimos nosotros los abogados, y ya podrá ser objeto de revisión, que ese es el pasote que hablábamos, por parte de la Corte Constitucional. Ya hemos escuchado a la oposición, básicamente, inclusive miembros del mismo partido de Alianza Verde e independientes que estuvieron con el gobierno, de que van a demandar la reforma. Pero independientemente de que la demandan, hay una revisión automática por parte de la Corte Constitucional que va a verificar si los trámites o los pasos que se dieron en el Congreso, es decir, los 4 debates, estuvieron ajustados a los reglamentos y a los procedimientos constitucionales, sobre lo cual, mi apreciado Roger, tenemos muchísimas dudas, porque ya vimos que ese viernes 14 de junio en la noche, esa reforma desafortunadamente en plenaria de la Cámara se aprobó a pupitrazo limpio, lo cual tenemos mucho temor, y ayer ese temor se vio reflejado en el presidente. Hemos hablado y lo hacemos sin ninguna forma despectiva, llevó a muchos viejitos a sancionar la ley, a firmarla, para que ellos, si la Corte Constitucional no le daba el aval, les hizo un llamado para que salieran a las calles. Ese no es un mensaje bueno, no es un mensaje adecuado, porque aquí hay una independencia de poderes, mi apreciado Roger, y esos mensajes dejan turbio el ambiente. Entonces eso no es positivo. Muy bien. Yo tengo enseguida un segmentico del presidente Gustavo Petro hablando de ese aspecto en particular que usted menciona, pero antes voy a presentarles otro segmento que habla de la gran satisfacción. Y no olvidemos lo que usted acaba de decir y lo que hemos estado viendo en estas imágenes. Muchas personas de la tercera edad, ello tiene un sentido. Y ese sentido tiene que ver con este mensaje de solidaridad y de satisfacción por la solidaridad y la equidad
que planteó el presidente Gustavo Petro en el momento en que estaba sancionando la ley de reforma pensional. Aquí está Gustavo Petro. Hoy estamos felices aquí. Tenemos por qué celebrar. No muchos y muchas personas lo entienden y habría que explicar pues qué es lo que pasa alrededor de un debate como el de reformar el sistema legal de las pensiones, como hemos tenido otros muchos. Yo perdí todos los debates de ley en mis 20 años de vida parlamentaria. Por ahí tengo 1 o 2 articulitos que pude ganar, que no fueron como otros articulitos en mi beneficio personal. Siempre pensé que el deber de un congresista es lo que dice la Constitución, pero pareciera que hubiese que repetirlo una y otra vez, pensar en el interés general, no en el interés propio. Porque, en todo caso, esta reforma pensional tiene, por lo que uno ha leído, ha visto, y para la muestra de otro inmenso, este otro, el de la presencia de muchas personas, sobre todo de la tercera edad, en la Plaza de Bolívar, tiene también un elemento de tipo político que está muy relacionado con la forma en que el presidente de la República, el presidente del cambio, como dice él, progresista, ve cómo debe ser o para dónde debe ir la política. En este caso él está hablando de satisfacción, alegría, por lograr que este proyecto, que ya no es proyecto, por lo menos sancionado como ley, cierre algunas brechas de inequidad de este país, que dice él, es de los más inequitativos del mundo. Pero todo esto es parte de la introducción general. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida volvemos con nuestro invitado para que empecemos a tratar el tema desde el punto de vista de su experticia, que es el derecho laboral. Ya regresamos. Pero no pueden subir ni una gota de material para las obras inmobiliarias. Solamente va a permitir que se movilice el material para la construcción de las vías, para la construcción del equipamiento público. Pero no suben ni una ventana, ni un adobe, ni absolutamente nada, nada que tenga que ver con las obras que se están construyendo en La Macana. Y hasta que no me entreguen los compromisos, Henry, hasta que no me entreguen la 34, hasta que no entreguen la vía S, ninguna construcción en La Macana va a funcionar. Ninguna, y es una decisión tomada y es una decisión final. Nosotros no les vamos a dar más tregua al plan parcial La Macana para que sigan perjudicando a la comunidad de la manera que la están perjudicando. Aquí está el segmento al que nuestro invitado Iván Mauricio Restrepo Fajardo se refería con invitar a los viejitos a ser parte de la primera línea si no se respeta la voluntad de este proyecto, ya no es proyecto, de esta ley sancionada este martes 16 por el presidente de la República. Aquí está el segmentico para que ahí sí le demos la palabra a nuestro invitado. A sostener la ley de la reforma pensional, que la tercera edad se configure en un movimiento social, que comités de viejos y de viejas, que 1 de cada 8 de las viejas no se pensionaba, se organicen en los municipios, en las ciudades, en los barrios. Hay que salir a marchar a pesar de la edad y enseñarle a la juventud que juntos podemos cambiar las cosas, que la desilusión y la tristeza no va más, que no nos dejamos enredar de las nostalgias y que somos capaces de construir el país de la belleza. Doctor Iván Mauricio, es que sabemos que esta ley está fundamentada en 3 pilares, el solidario, semicontributivo y contributivo, pero parece que le diera al presidente más fuerza al solidario. Roger, lo has dicho, nos preocupa este tipo de mensajes porque no es un mensaje apropiado, porque esto es meterle presión a la Corte Constitucional. Es decir, ustedes la tumban
porque hay una falla en el procedimiento y salen los viejitos o los adultos mayores a ser parte de la primera línea a meterle pensión. O sea, es un discurso que me parece, con el respeto que se merece la figura presidencial, es un discurso que no es apropiado, que es equivocado, porque Roger, la pepa de la reforma no es el pilar solidario. Mire que si hubieran los recursos suficientes, ese tema de los subsidios, porque básicamente es un subsidio, darles una renta básica de 225.000 pesos mensuales, que no es una pensión, es la extrema pobreza, que son 3 millones de adultos mayores de 60 años, mujeres, y 65 años, hombres, donde está la Colombia profunda, como llama el gobierno, nuestros indígenas, nuestros afros, nuestros raizales, las personas en extrema pobreza. Nadie está en desacuerdo con eso, Roger. Todos apoyamos a que hay que llegarle a nuestros viejos, a nuestros adultos mayores, hay que llegarles con pensión, con salud, por supuesto, pero eso inclusive se podía hacer sin que existiera reforma pensional, eso lo tenemos claro. Inclusive vimos hace 3 meses cómo el gobierno, a través de Prosperidad Social, anunciaba que a los adultos mayores de 80 años les van a dar un subsidio de 500.000 pesos, y se sacó un decreto. Es decir, que esto es un tema de financiación, de plata, que si existen los recursos, este pilar solidario, con o sin reforma, se podía dar. Es decir, que el discurso que se dio ayer de convocar a los viejitos, eso básicamente es para meterle presión a la Corte Constitucional, porque esa no es la pepa de la reforma. El tema de la reforma, desde un punto de vista técnico, jurídico y económico, es totalmente diferente al pilar solidario. Y ayer, como lo dijo muy bien Roger, pues se trató de enmarcar la reforma pensional. Esa que existe es un gran cambio, porque la reforma le va a permitir a esos adultos mayores tener un subsidio, y eso no es correcto y no es la verdad. Perfecto, entonces no hubiese sido necesario reforma pensional para garantizarles a los adultos mayores un subsidio, está claro. Entonces pasemos al pilar, al segundo, al semicontributivo. No podría decir que para esos hombres y esas mujeres que no alcanzan a llegar a lo exigido en semanas de cotización, para las mujeres que han sido tan discriminadas en este país, ese pilar de pronto sí garantiza una diferencia, un cambio. Bueno, entonces ahí ya, Roger, lo has dicho muy bien, nos empezamos a meter en la reforma, ¿de acuerdo? Entonces, en ese pilar semicontributivo, ¿quiénes van a estar? Van a estar todas aquellas personas, hombres o mujeres, que cotizaron entre 300 semanas y 999 semanas, 1000 semanas. Las personas en ese rango que cumplan 60 años mujeres o 65 años hombre, pues no tendrán pensión, así sea de un salario mínimo. Entonces, ¿qué está diciendo la ley? La ley lo que está diciendo es que a esas personas se les va a dar primero un subsidio por parte del gobierno, a los hombres del 20%, a las mujeres del 30%, con el fin de completar unos aportes y completar unas semanas cotizadas para que puedan tener una renta vitalicia. Es decir, a través de esta figura del pilar semicontributivo se acaban las devoluciones, tanto de aportes en fondo privado como de colpensiones. Ya no van a haber devoluciones o indemnizaciones como existía anteriormente. Entonces van a haber pensiones que van a oscilar más o menos entre 350.000 pesos, es el estimativo que tiene el gobierno, y más o menos el 80% de un salario mínimo. Es decir, no habrán pensiones de salario mínimo en el pilar semicontributivo, pero la persona tendrá una renta vitalicia, en donde yo diría que lo más rescatable ahí, Roger, es que esa persona que le van a dar esa renta vitalicia va a quedar con salud también de por vida, porque la pensión, así sea inferior al mínimo, va a quedar amarrada a la salud, y eso puede ser rescatable. Se ha presentado mucha oposición, la gente dice que pues prefiere recibir los 60, 70, 100 millones de pesos y no esa renta vitalicia. Ese es un tema que podrá estar en discusión, pero que podrá ser eventualmente positivo en la medida en que el gobierno aumente esos subsidios y puedan estas rentas vitalicias ser un poco superior.
Estamos hablando del segundo pilar, el semicontributivo. Y uno se imaginaría, por lo que le escucha al doctor Iván Mauricio, es que si reciben toda esa plata se la mecatean. En cambio, aquí hay una renta que los va por lo menos a mantener tranquilos durante el resto de sus vidas, más el respaldo de la salud. Antes de irnos a mensajes, quiero presentar otro segmento del presidente Gustavo Petro en el momento de la sanción presidencial de esta reforma pensional, en la que habla, a propósito del concepto solidario, de la solidaridad de él, habla de cómo de 2022 a 2023 la pobreza extrema ha cambiado, se ha disminuido, y la pobreza monetaria también ha cambiado, se ha disminuido en este gobierno. Aquí está. Hoy las estadísticas empiezan a hablar verdades. Entre el año 1922, año de Duque, y el año 2022 y el año 2023, año del cambio, sacamos, oigan bien, no lo van a repetir mucho, ojo, porque el interés va a hacer que la gente piense que este es el peor gobierno de la historia, para que no vuelvan a elegir otro como este, como pasó en la Bogotá humana. Pues la estadística lo que dice es que entre el año de Duque y el año de Petro, 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria y 1.120.000 colombianos y colombianas salieron de la pobreza extrema. Esto se llama un buen gobierno, porque es justo. Esto se llama un gobierno eficiente, porque cumple el objetivo social del Estado según la Constitución. No nos dejemos engañar más. Y el tercer pilar de esta reforma pensional que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro es el contributivo, o sea, el que termina pagando o contribuyendo, cotizando y cumpliendo con las semanas. ¿Qué tal este pilar, de acuerdo con su análisis, doctor Iván Mauricio? Muy bien, Roger, pero quisiera hacer un breve comentario a la intervención del presidente Petro en la última cápsula que nos dejaste escuchar. Y es que para que los colombianos y los oyentes televidentes aquí de Cosmovisión nos entiendan, hay dos tipos de pobreza en el país. Una que es la pobreza extrema, que son todas aquellas personas informales que tengan ingresos por debajo de 218.000 pesos. Ahí están ubicadas más o menos 5.700.000 personas. Y la pobreza monetaria de la cual habla el presidente son las personas que tienen ingresos por debajo de 418.000 pesos. Este grupo de la pobreza monetaria son 17 millones de colombianos. Es una cifra totalmente alta. Es decir, que hayan salido 1.600.000 es significativo, pero todavía sigue habiendo una desigualdad inmensa. Y volvemos a repetir lo que dijimos inicialmente, Roger, esto es una desviación del discurso, porque esto es meterle presión a los órganos de control, meterle presión a la Corte, meterle presión al mismo Congreso, ahorita el sábado que se van a iniciar las sesiones ordinarias nuevamente, a decir, o me aprueban las reformas, o sacamos a la primera línea y sacamos a los viejitos. Muy mal mensaje, me parece, vuelvo y repito, con el respeto que merece la figura presidencial. Vamos a hablar del pilar contributivo. Ahí ya estamos en la reforma, Roger. Esa es la pepa. ¿Por qué? Porque es lo que va definitivamente a cambiar el sistema. En el pilar contributivo lo que va a pasar es que se acaba la competencia. Es decir, ya las personas no podrán escoger entre fondo privado y Colpensiones. No podrán escoger. Todos los colombianos que tengan una relación laboral contractual o que vayan a cotizar como independientes y lo hagan hasta 2.3 salarios mínimos,
que son 2.990.000 pesos. Esas personas, trabajadores formales o independientes, deberán cotizar a Colpensiones, al fondo público, de forma obligatoria. El excedente de 2.3 salarios mínimos lo deberán también de forma obligatoria cotizarlo a un fondo privado. Entonces, va a haber una mixtura en donde las personas que ganen 5.3 salarios mínimos, por ejemplo, estarán en sus 2.3 en Colpensiones y en los 3 restantes deberán estar en fondo privado. Al final de la historia, cuando la persona se vaya a pensionar, habrá una sola pensión reconocida por Colpensiones, porque el fondo privado deberá trasladar todo eso a Colpensiones y el fondo privado hará una mixtura, liquidará de una forma los 2.3 salarios y liquidará de otra forma el capital que la persona haya acumulado, con el fin de generar una sola pensión que va a ser pagada por Colpensiones. ¿Quién va a administrar estos recursos, Roger? Muy importante, para que no haya ninguna tentación de hacer trenes o utilizar la plática en las cosas que no sean para pensiones. En la ley estableció que estos recursos deben ser manejados por el Banco de la República. Y eso da seguridad, eso da tranquilidad, porque ese ha sido uno de los, digamos, temas de discusión de la oposición, que se van a mecatear, permítame la expresión, esa platica que hoy tienen los colombianos en los fondos de pensiones. Bueno, Roger, tenemos un banco central, un Banco de la República serio, autónomo, que a través no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, ha demostrado autonomía, seriedad y rigor técnico. O sea que los colombianos podemos estar tranquilos de que en manos del Banco de la República podría quedar en buenas manos. ¿Qué preocupa, Roger? Que la elección de esos miembros pueda ser manipulada por el gobierno, entonces que no resultemos en que los nombramientos que se hagan para administrar esos recursos que son del Banco de la República sea a través de una comisión en donde el gobierno tenga mucha injerencia, porque no estaríamos haciendo nada. Entonces, pues en principio nos da seguridad. El Banco de la República es un ente autónomo y que a través de la historia ha demostrado mucho rigor. Inclusive el presidente ayer criticó al Banco de la República por no bajar las tasas de interés. Parte de los 50 minutos que se gastó hablando del pilar solidario, de los viejitos, del gran cambio, habló del Banco de la República y la criticó muchísimo y dijo que la economía en parte estaba parada porque el Banco de la República no había bajado las tasas de interés. O sea, ahí ha mostrado el Banco de la República cierta independencia incluso de este gobierno. Para redondear, doctor Mauricio Restrepo Fajardo, abogado experto en el tema, en el derecho pensional. Qué pena que lo pregunte de esta manera, pero para nuestros televidentes e internautas, esto les ayuda a entender de manera más simple esto. La pregunta es simple. ¿Qué es lo que usted ve de bueno, cortico? ¿Qué es lo que usted ve regular y qué ve de malo de esta reforma sancionada por el presidente Petro? Bueno, vemos cosas buenas como el pilar solidario, a pesar de que hemos dicho que no se necesitaba una ley, lo vemos como positivo. Hay que mirar cómo se fundea y cómo se saca del presupuesto. Positivo, el tema de las mujeres, es una reivindicación, una equidad de género. Por décadas las mujeres dedicadas al cuidado del hogar, tanta desigualdad, se pensionan en una proporción mucho menor. También es importante, acordémonos que las mujeres con esta ley, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, se van a pensionar a menor edad, es decir, que paulatinamente, a partir del año entrante, se va a reducir las semanas hasta llegar en 1.000, con un plus, que por cada hijo que tengan se les va a reducir 50 semanas, es decir, más o menos un año, máximo 3 hijos, máximo 150 semanas. Positivo, pero sin embargo, un tema de sostenibilidad importante. Y negativo, pésimo y terrible, el pupitrazo limpio que se dio el viernes 14 de junio, en donde la Cámara de Representantes dejó herida de muerte esta reforma y que nuestra Corte Constitucional se va a pronunciar y vemos unas nubes negras encima de la reforma. Muy bien. Iván Mauricio Restrepo Fajardo, abogado experto en derecho pensional, gracias por estar con nosotros, gracias por sus claridades para entender este tema. Muy amable.
A usted, Roger, y siempre muy atentos y prestos a colaborar y a participar en estas importantes discusiones. Muchísimas gracias. Por supuesto que lo molestaremos siempre porque nos interesa que nuestros televidentes e internautas sean informados, bien informados, lo que los hace inteligentes, interesantes y calificados, para que no se dejen enredar ni manipular. Muchas gracias. Chao.